Las Navidades están entre los recuerdos más queridos de mi niñez. Crecí en un país en el que los adornos, villancicos y la palabra misma, Navidad, eran considerados rezagos de una sociedad que debía desaparecer para siempre. Sin embargo, la celebración de la Navidad siempre ocupó un lugar importante en mi familia porque mis abuelos eran creyentes y nunca se pasaba por alto. En las tiendas no vendían árboles de Navidad y como yo vivía en un país tropical, no había muchos pinos como los que crecen en otros continentes, pero mi abuelo se las agenciaba para conseguir alguna rama del tipo de pino que crece allí. Aquella rama medio enclenque se convertía en el árbol navideño familiar. A pesar de la escasez económica que vivíamos en el país, mi abuela y mi mamá siempre procuraban que hubiera regalos en el árbol. En nuestra iglesia, los programas navideños eran lo más concurrido del año. Las cantatas, las obras dramáticas y los coros de niños no solo atraían a los miembros, sino también a un público curioso que no conocía lo que celebrábamos y miraban desde las ventanas. Sin embargo, lo cierto es que Navidad es mucho más que adornos, celebraciones o regalos. Por lindos que sean los adornos, por hermosos que sean los cantos y por mucho que disfrutemos las reuniones familiares e incluso los regalos, la Navidad tiene un significado que trasciende épocas y festejos. Por eso es importante que hagamos un poco de historia. Los cristianos de Roma comenzaron a celebrar el nacimiento de Cristo alrededor del siglo IV. Los historiadores señalan que la posible causa para el comienzo de la celebración fue el surgimiento de una controversia teológica porque algunos cuestionaban la encarnación de Cristo. Así que hacer énfasis en su nacimiento era una manera de contrarrestar esa herejía. La celebración se hizo tan popular que, para finales de dicho siglo, ya era común en la mayor parte del mundo cristiano. En ese momento no se le llamó Navidad. Ese nombre se empezó a utilizar mucho después, durante la Edad Media. Navidad viene del latín nativitas y significa nacimiento. Con respecto a la fecha de la celebración, sabemos que el 25 de diciembre como día del nacimiento de Jesús no aparece en la Biblia. De hecho, no encontraremos ninguna fecha específica en la Biblia como las encontramos en libros de historia actuales. Esto se debe a que los autores bíblicos vivieron en una época en que los calendarios y la manera de fechar los acontecimientos era diferente. Por lo tanto, no sabemos con exactitud el día del nacimiento de Cristo. ¿Por qué entonces se escogió esta fecha? Bueno, los romanos tenían un festival conocido como Fiesta del Sol Invicto, que se celebraba el 25 de diciembre. Cuando el emperador Constantino emitió el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, se puso fin a la persecución contra los cristianos y el cristianismo, en cierto modo, se convirtió en la religión oficial del imperio. En ese momento, la Iglesia, para contrarrestar la influencia de las festividades paganas, escogió darle un significado cristiano al 25 de diciembre que ya venían celebrando. Es decir, celebrar en esa fecha el nacimiento del Hijo de Dios, la luz del mundo. Se le dio un significado completamente distinto a la celebración al consagrarla como la fecha para la encarnación de Cristo, erradicando así cualquier contenido o sincretismo religioso y haciéndola muy diferente a cualquier otra festividad del paganismo antiguo. La historia de la Iglesia en ese mismo siglo también fue testigo del comienzo de otra celebración relacionada con la venida de Cristo, una que ha quedado relegada por años en el pueblo cristiano y que hoy quiero invitarte a que vuelvas a considerarla por su enorme valor práctico y espiritual. Se trata del Adviento. Pero antes de adentrarnos en ese tema, te hago una pregunta. ¿Alguna vez has estado contando los días mientras esperas que algo suceda? Me imagino que sí.
Mi mamá me recordaba hace poco cómo yo tenía la costumbre de hacer un conteo regresivo hasta que llegaba el día en que tomábamos nuestras vacaciones anuales en una hermosa playa caribeña. Por supuesto, también recuerdo la emoción de contar los días para la ceremonia de bodas donde mi esposo y yo unimos nuestras vidas. Y hubo otro tiempo de dulce espera cuando contaba los días para la llegada de cada uno de nuestros hijos. Este tipo de tiempo de espera se repite de diversas maneras en nuestras vidas, tanto para circunstancias agradables como para otras que no lo son tanto. El Adviento también es conteo regresivo. La palabra Adviento viene del latín adventus, que significa llegada o venida. Se trata de una cuenta regresiva que comienza el último domingo de noviembre y se extiende hasta el 25 de diciembre, la fecha en que tradicionalmente celebramos la Navidad, el nacimiento o la primera venida de Cristo. Pero el Adviento no solo se queda en la celebración de una fecha en el pasado, sino que también involucra una mirada expectante a la segunda venida de Cristo, la que todavía guardamos. Aunque el Adviento tradicional incluye algunas prácticas que varían según la denominación y la liturgia, hay algo que todos celebraremos por igual: la venida de Cristo al mundo. Durante esta temporada del año, la tentación siempre estará en enfocarnos en todo lo demás: el ajetreo, las compras, los compromisos. Lamentablemente, Cristo se nos pierde entre tantas otras cosas durante un tiempo que se supone está dispuesto para celebrar su venida y regreso. Quisiera invitarte a celebrar el Adviento, aunque es muy posible que no lo hayas hecho antes y no sepas por dónde comenzar. Te propongo que tengamos un tiempo de gratitud y expectación, una celebración en cuenta regresiva en torno al motivo más sublime, el Salvador que vino y que vendrá. Adviento es disponernos a celebrar la esperanza y la llegada de Jesucristo. Es la oportunidad para reflexionar por varios días alrededor de la reconciliación del ser humano con Dios a través de Cristo Jesús y el cumplimiento de la agenda salvadora del cielo en la tierra. El Adviento conmemora la venida del Salvador que cambió la historia y nos enfoca en aguardar con expectación la nueva era que vendrá con la llegada del Rey. Adviento es un periodo de tiempo que no podemos dejar pasar porque nos ayuda a celebrar el mayor de todos los milagros: Dios con nosotros. A veces la época navideña se nos hace demasiado familiar y olvidamos que el Dios eterno, infinito, inmutable e ilimitado bajó para compartir con lo efímero, mutable y limitado. Vino a nosotros para traer salvación y vida eterna. Tenemos que celebrarlo. Tradicionalmente, cada una de las 4 semanas del Adviento se enfoca en celebrar un tema específico alrededor de la venida de Cristo. Así que en el próximo video hablaremos de cómo el Adviento es una celebración de esperanza.